Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Hay personas que nacen con excepcionales talentos que parecen imposibles de comprender o entender la naturaleza de tanto virtuosismo. El hombre, siempre buscando la explicación a lo que no puede explicar, a veces acude al imaginario fantástico para dar respuesta a lo que sus sentidos, ojos y oídos no pueden. Tal es el caso de Niccolò Paganini, el músico prodigio italiano, de quien corrió el rumor, había hecho un pacto con el diablo para poder tocar de tan excelsa manera. ¿En realidad lo hizo? Bienvenidos a esta cita con la historia, donde conversaremos sobre detalles interesantes sobre la vida, obra y muerte de Niccolò Paganini. Nacido en Génova, en el seno de una familia de escasos recursos. Su padre se llamaba Antonio Paganini y su madre, Teresa Boxiardo. Se cuenta que su padre le obligaba a practicar y aprender el violín con la esperanza que su hijo pudiera algún día convertirse en un gran músico. Alentado por la superstición de un sueño que tuvo la madre, donde el mismísimo demonio le había asegurado que su hijo sería un músico de éxito y fortuna. No podemos imaginar lo que significaba para un pequeño niño de 5 años ser sometido al estrés y trauma de practicar hasta 10 horas seguidas y el ser privado incluso de comida como medida de castigo. Por lo que ha de suponerse, desarrolla Paganini en su interior ese mar de sentimientos encontrados y enmarañados que le haría de una personalidad difícil de entender y de abordar. Su primera aparición fue a la corta edad de 8 años, donde comenzó a dar muestra de un talento y una técnica excepcional que le haría destacar por encima de todos los músicos de la época hasta el día de su muerte. Apariencia. No era agraciado para nada y él lo sabía muy bien. La gente común no tardó mucho en ver que el extraordinario don estaba en las manos de un personaje desgarbado y poco agraciado. Parece que esto les era chocante y no le perdonaron ser tan humano y común. Por lo que las burlas y las constantes críticas nunca cesaron. No era muy alto, medía solo 1,65 m. Pero su extrema delgadez y particular forma de vestir le hacían ver más alto. Se dice que las múltiples enfermedades que padecía comenzaron a dejar signos evidentes en su cuerpo y rostro, mejillas hundidas, una nariz prominente, una mandíbula también prominente y sobre todo por la inflamación y pérdidas de piezas dentales. Sus labios finos, casi imperceptibles, sin dientes por la medicación a base de mercurio que usaban en el tratamiento de sífilis que contrajo años antes. Un color cadavérico, una marcada palidez que le perseguía desde niño por las numerosas enfermedades que padecía. Su piel envejecida prematuramente, grandes orejas, manos huesudas donde resaltan las venas como dibujadas, les da aún más un sentido lúgubre. Una cabellera negra y larga, con rizos y algo enmarañada, que cae sobre abrigos lúgubres, terminando en enormes pies, muchas veces torpes. Marketing o víctima. Paganini al parecer utiliza todas esas habladurías como especie de marketing moderno. ¿O puede ser que solo fue la víctima de circunstancias nefastas? Cabe la posibilidad de pensar esto último, debido al bullying constante al que fue objeto. Añade lentes oscuros a sus presentaciones. Según el uso de luz en base a gas, le molestaba la vista y por ende su desempeño al momento de tocar el violín. Por lo cual aparecen las lentes oscuras, que le añaden dramatismo al personaje que ya por sí solo era dramático. Abrigos largos, deshilachados, un vestuario totalmente negro, y por supuesto su virtuosismo casi sobrenatural. Da pie al mito que el propio diablo sostenía su violín y el codo, cuando tocaba alguna pieza que no parecía capaz el ser humano de tocarla. No dudamos que la mente humana, en medio de la exaltación de aquella música, podría ser capaz de ver esas sombras y muchas cosas más. Otro hecho que acrecentó el mito del pacto con el diablo fue acontecido en un concierto, cuando de repente, en medio de su espectáculo, las cuerdas de su violín se fueron rompiendo una a una. La orquesta quería parar, pero Paganini continuó tocando, como si no le hiciera falta aquella cuerda. Acabaron por romperse las cuerdas quedando solo una, con la cual dio el concierto. Ante el asombro e incredulidad de los espectadores, que inmediatamente atribuyen a ese hecho como obra del diablo y no a la astucia y pericia de un músico formidable.
Una forma muy particular de tocar. Paganini no se parecía a ningún músico que hubiera tocado el aforo de un teatro. Sus presentaciones estaban llenas de excentricidades, de movimientos, aleteaba los brazos, se encorvaba, brincaba, gesticulaba, nada de eso era común en la época. Es decir, era toda una experiencia novedosa para quien iba a verlo. Además del éxtasis de su música. Es comparable hoy en día con asistir a un concierto de una estrella de rock actual. Él mismo relata en una carta a su amigo y abogado Germi que la gente reía cuando tropezaba en el escenario, que las velas se caían y volvían a reír. No es de extrañar que Paganini usara todos esos artilugios para entretener a su audiencia, pues descubrió el poder que tenía sobre estos, sus comportamientos erráticos, en el escenario. Sin embargo, había cierta amargura, algo de xenofobia y mucho desdén en su personalidad, que le hacía despreciar y desatender órdenes, no seguir reglas y no dejarse imponer nada. Cuando algo no le parecía daba media vuelta y se marchaba. Quienes han descrito las manos de Paganini observaban que lo primero que resaltaba era su gran tamaño. Medían 45 centímetros desde la punta de sus dedos hasta las muñecas. Tenía dedos muy largos, a lo que se une una increíble flexibilidad. Su médico personal, Francesco Benatti, relata que podía mover sus articulaciones hacia muchos ángulos, como si éstas no tuvieran huesos o músculos que se lo impidieran. Podía extender la mano, al doble de su tamaño, además afirmaba que tenía una capacidad de extenderse al doble debido a la elasticidad de los ligamentos capsulares de los hombros, de la muñeca y de las falanges, y en su mano izquierda, que tocaba las cuerdas. Tenía una extraordinaria flexibilidad de las primeras articulaciones que le permitían, sin cambiar de posición la mano, moverse en forma lateral sin tensión anormal, haciéndolo con facilidad, precisión y rapidez. Se dice que podía tocar hasta 12 notas por minuto y que su memoria era prodigiosa, subía al escenario con solo su violín y ninguna anotación visible. ¿Un síndrome? Se supone que toda esa flexibilidad que le permite ejecutar el violín, como otra persona normal no hubiera podido hacerlo, se debe a una alteración genética, poco frecuente llamada el síndrome de Marfan. Todavía hoy se debate sobre si fue este padecimiento u otro, el que le permitía tal virtuosismo con el violín. El síndrome de Marfan es un desorden del tejido conectivo, causado por un defecto localizado en el cromosoma 15 y que codifica la síntesis de la fibrilina, la cual es el componente estructural de la elastina de muchos tejidos. Se dice que podía plegar sus hombros, su columna vertebral se notaba torcida en el escenario y años después, revelaría problemas aórticos. Estos son parte de los síntomas que se asocian a tal padecimiento. Sus amores. Algo que demostró Paganini y que le valió la envidia de muchos caballeros de la época fue el hecho que el poco agraciado violinista tuviera suerte con las féminas. Mujeres prominentes de la época, como fue la aventura con las hermanas de Napoleón y otras damas de alta sociedad. Una de ellas describe que era feo, encorvado y desaliñado, pero luego de escucharle tocar el violín, una especie de magia actuaba dentro de ella, que estaba a merced de los deseos del músico y que nada más le importaba. Se le conoce un solo hijo, de nombre Aquiles Cyrus Alexander, fruto de su relación con la soprano Antonia Bianchi, con quien no se casó. Este chico en su ya edad adulta se da la tarea de recopilar y dar a conocer la obra de su padre. Y fue su aliciente y ayudante en los momentos más desesperantes del decadente deterioro del músico. Lo que opinaban los otros músicos de él. El gran compositor alemán Felix Mendelssohn también alabó la manera en que Paganini tocaba el violín. Su ejecución sin equivocaciones está más allá de lo imaginable. Porque él es tan original, tan único, que se requeriría un análisis exhaustivo para poder expresar una impresión sobre su estilo. En su viaje por Alemania, entre 1829 y 1831, se reunió con Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine y Robert Schumann. Un majestuoso don que asombraba a multitudes, fue inspiración y punto de inflexión para muchos músicos de su época, por ejemplo. Para Schumann, el encuentro con Paganini lo decidió a dedicarse por completo a la música.
Frank Liszt estaba completamente embelesado con la fiereza, pasión y angustia que brota de su violín. No se conoce si Paganini tenía una actitud hostil con sus colegas músicos, es presumible pensar que no, dado que dedica sus 24 caprichos a los artistas. Pero sí se conoce que tuvo un interesante reconocimiento hacia el genio de Berlioz, ya cuando se encontraba bastante enfermo. De hecho, besa las manos del compositor, estando de rodilla ante la mirada atónita de Berlioz, que no podía creer tal hecho. Paganini, quien quedó tan fascinado por el talento compositivo de Berlioz, que le ofreció una importante suma de dinero para que le escribiera una obra para viola, la Sinfonía Concertante, basada en versos de Lord Byron. El éxito. Un majestuoso don que asombraba a multitudes, un carácter nada dócil y mucha rebeldía. Pues no se inclinan ante nadie, el juego, costumbre que también se dice fue copia de su padre, fue un factor detonante en las caídas que siempre tuvo a lo largo de su vida. Fue ese mismo éxito el que le ganó la envidia de muchos que no dudaron ni un segundo en usar los métodos de aquella época para tratar de dañar la imagen del violinista, chismes, habladurías y muchos centímetros en los periódicos de aquella época. Paganini tampoco era ningún santo, hacía alarde de un comportamiento disipado, jugador y mujeriego, complementaban al genio en su complejo carácter. Catalogado de avaro. Uno de los señalamientos que más daño le hizo en vida a Paganini es la continua acusación de avaro y codicioso. Era meticuloso con el dinero, y eso era mal visto en aquella época, donde un violinista no podía ganar las sumas que ganaba Paganini, pues se consideraba hasta inmoral. En Inglaterra tuvo tanto éxito, que recibió la gran suma de 10.000 libras, por realizar solo 18 conciertos. Eso era una suma exorbitante para la época. Fue duramente criticado, pues al inicio de la gira, pretende doblar el valor de las entradas, a lo cual la sociedad inglesa rehusó. Y tuvo que posponer y estrenar, en nueva fecha, con entradas ajustadas a su valor original. Su obra. Desde su temprano debut, acumuló elogios y algunas distinciones. Se dice que el Papa León XII lo premió con la Orden Caballero de la Espuela Dorada, lo que Paganini consideró un gran honor. Fue nombrado primer violín de la corte y luego capitán de la Guardia Real por Elisa Napoleona Basiochi, hermana mayor de Napoleón Bonaparte, que sería muy cercana al violinista. El legado de Paganini, lleno de movimientos y combinaciones armónicas que asombran hoy en día a todo el mundo musical. Se llenó con los llamados 24 caprichos, que comienza a componer y escribir en 1815. Los expertos señalan que estas piezas enriquecen la composición musical y la literatura para el violín. Debido a que es necesaria tener una maestría técnica hasta el punto que han sido considerados como el máximo desafío que debe enfrentar cualquier virtuoso del violín en su carrera de concertista. Estos caprichos fueron dedicados por Paganini agli artisti, a los artistas, pero de hecho eran muy pocos de sus contemporáneos e incluso de los violinistas de nuestro tiempo, que son capaces de enfrentar las múltiples exigencias técnicas inherentes a estas asombrosas obras, que fueron escritas para solo de violín. Estos caprichos fueron publicados por primera vez en Milán en 1820. Días finales. Paganini, con todos sus padecimientos, incluso por encima de los efectos de envenenamiento con mercurio, contentivo en los tratamientos médicos que recibe, y del cual nunca quiso desprenderse, pues era adicto. Siempre encontraba fuerzas para reponerse y comenzar una nueva aventura, un nuevo proyecto. Su inquebrantable fe en su propio carácter fue lo que le hizo desestimar las razones médicas y no dar crédito a que estaba en sus últimos días. Razón por la cual rechaza la confesión y los santos óleos, creyendo que una vez como ave fénix, se levantaría de la enfermedad, pero la muerte le sorprende a pesar de su fe. No es cierto que esta negativa se tratara de una negación por haber hecho un pacto con el demonio. Solo es un humano que pensó que se libraría de la muerte, como lo había hecho en varias ocasiones ya. Sin embargo, dado a los rumores y al morbo generalizado, además del odio, envidia y poca estima que se había labrado dentro de la sociedad de Niza, murió el 27 de mayo de 1840, el genio del violín se había apagado para siempre. Su entierro en un cementerio cristiano fue negado.
por lo que estuvo el cuerpo embalsamado por 2 años en espera de un resultado de la batalla con el sacerdote de Niza, que se negaba una y otra vez a la sepultura cristiana. Fue enterrado no oficialmente en una finca y sería exhumado su cuerpo en 3 ocasiones antes de ser enterrado en Parma, hecho que ocurrió 36 años después de su muerte en 1876. Hasta que finalmente fue exhumado por última vez y trasladado al nuevo cementerio de Parma en el año 1896, donde reposa hasta el día de hoy. Así perdura el mito y la genialidad de Niccolò Paganini hasta nuestros días. Si quieres conocer más historias como esta, te invito a suscribirte al canal, a dar un like y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Te esperamos nuevamente aquí, en tu canal Cita con la Historia.